En esta segunda entrega, en este segundo video del módulo 5 sobre almacenando datos XML, ya particularmente aprenderemos a almacenar datos en XML y las esquemas y las colecciones de esquemas en SQL Server. En nuestro video anterior, nuestro primer video del módulo 5, aprendimos qué es un documento XML y vimos algunos ejemplos relacionados tanto con documentos XML como con esquemas XML. Lo que vamos a ver a continuación ya es cómo se guarda esa información en una columna de tipo XML. Y pues para poder entender eso, lo primero que hay que aclarar es que SQL Server tiene un tipo de dato XML. Este tipo de dato en cuestión lo que nos va a permitir es guardar información que tenga un formato XML con tags abriendo y cerrando particularmente, pero que si lo asociamos a algún tipo de esquema, algún tipo de colección de esquemas XML, pues lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. Aquí hay un par de ejemplos o 3 ejemplos de cómo usar XML. El primer ejemplo me muestra cómo crear una tabla en donde una de las columnas es de tipo XML, create table app.settings con el session ID y con Windows settings de tipo XML. La segunda forma para poderlo utilizar es con un tipo de variable local, declare @settings XML, y una tercera forma, por ejemplo, podría ser pasándola como un parámetro, un procedimiento almacenado, create procedures app.saveSettings y cuyo parámetro es @settings_to_save de tipo XML as y el resto de la estructura o el resto del código relacionado con el procedimiento almacenado. Esto como tal es lo que me permite entender un poco el tipo de dato XML. Ahora bien, si recuerdan, en el video anterior vimos que los esquemas XML me permitían definir, un esquema XML me permitía definir la regla o las reglas con las cuales se van a almacenar los datos y se van a cumplir algunas validaciones sobre los datos XML que tengamos en un documento. SQL Server como tal me permite tener la opción de asociar diferentes esquemas a un documento XML, pero esto se hace a través de una colección de esquemas XML. Entonces la colección de esquemas XML me permite agrupar una serie de esquemas y ya como tal la colección de esquemas XML es la que me va a decir o la que le va a decir a una columna de tipo de dato XML, oiga, usted se tiene que almacenar de la siguiente manera y con la siguiente estructura particular. Ese como tal es el uso y ese como tal es el objetivo que podría llegar a tener nuestra colección de esquemas XML. Bueno, otro de los conceptos interesantes, cuando hablamos de documentos XML y de columnas en formato XML, podemos separarlas en dos categorías principales: los documentos XML con tipo y los documentos XML sin tipo. Sin tipo quiere decir que ese documento XML no tiene o no está relacionado con un esquema o con una colección de esquemas, lo cual quiere decir que el documento ustedes lo pueden almacenar de la manera que más les parezca conveniente. Pero cuando es con tipo, ya hay unos esquemas y quiere decir que el servidor va a validar los datos del documento XML y va a garantizar que se almacene según el esquema y la colección de esquemas al cual fue asociado. Otro concepto, cuando nosotros definimos una tabla, observen en el primer caso, creamos una tabla llamada app.settings con el session ID y con Windows settings de tipo XML. Pero además le podemos asociar la colección de esquemas que en este caso se llama app.settings schema collection. Ahora vamos a aprender a crear una colección de esquemas durante la demostración. Pero ¿qué es lo que le estamos diciendo acá? Vean los dos casos, lo único que cambia en las instrucciones es la palabra content y la palabra document. Cuando le decimos que esté asociado a una colección de esquemas XML con la palabra content, le estamos diciendo que le permitimos tener fragmentos, que por allá lo vimos al principio del video anterior. Pero cuando le colocamos la palabra document, lo que le estamos diciendo en realidad es que no va a poder almacenar fragmentos, sino que tiene que almacenar el documento completo con el encabezado y todo el cuerpo del documento completo sin restricciones. Bueno, ya, vamos a hacer una demostración para que comprendamos un poco más el uso de XML, cómo trabajar con XML y cómo almacenar información en formato XML.
Lo primero que vamos a hacer por acá es ubicarnos en la base de datos TempDB porque vamos a crear una serie de objetos temporales. Y lo que ustedes ven aquí en rojo es el esquema XML que vimos en el video anterior, o es un fragmento, una parte del esquema XML que estuvimos viendo en el video anterior. Para crear una colección de esquemas XML basta con escribir create schema collection dbo.product details schema. Esa es nuestra colección de esquemas, product detail schema, as, y entre comillas simples le pasamos el esquema o los esquemas XML contra los cuales queremos asociarlo. Creamos la colección de esquemas y ya lo que sigue simplemente es crear la tabla. Create table dbo.product import con la columna product import id de tipo entero identity primary key y la columna product details xml content, si recordamos content me dice que permite fragmentos, dbo.productDetailSchema. Product Details Schema, recordemos que es nuestra colección de esquemas XML. Entonces vamos a crear nuestra tabla basada en esa colección de esquemas que creamos hace un paso y que permite fragmentos con la palabra content, y vamos a intentar insertar en la columna Product Details un XML inválido, es decir, con un tag abriendo, pero observen que en ningún punto ese tag cierra el final del texto. Como lo estamos haciendo basados en una colección de esquemas, me dice, lo siento mucho, pero usted no pasa la prueba. Listo, vamos a intentar insertar un documento XML que esté bien formado. ¿Qué es bien formado? Que todo tag que abre, como valid XML, cierra aquí al final. Nodo 1 cierra aquí al final. Efectivamente está bien formado el documento XML, salvo que como tenemos una colección de esquemas, no pasa la validación, no tiene las columnas y los tipos de datos que las columnas solicitan particularmente. Vamos a intentar insertar uno donde sí cumpla con el product ID, con el name, con el list price, o sea, sí cumpla con las columnas solicitadas. ¿Listo? Ya lo insertamos y ahora vamos a insertar múltiples líneas. En este caso vamos a insertar dos productos en el documento XML, pero si observan es solo un registro el que estamos insertando. Cuando yo consulte esta tabla dbo.productimport no van a aparecer tres registros, sino que va a aparecer dos registros únicamente. El primer registro que tiene un producto en el XML y el segundo registro que tiene dos productos en el XML. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Y por acá tenemos un producto solamente. Bueno, muy bien, con eso terminamos nuestro segundo video. Nos vemos en la próxima entrega donde hablaremos un poco sobre índices XML que nos servirán como abrebocas para que en el próximo módulo aprendamos a hacer consultas a documentos XML. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias.